Espíritu Santo procedía solo del Padre. ¿Qué pasó? Que al Papa se le ocurrió la idea de incluir a... No sé por qué no puedo responder en el comentario en donde dicen que les demuestre que con un solo versículo la procedencia del Espíritu Santo. Pero bueno, entonces lo hago aquí y te voy a etiquetar. Preparé, te dije que me dieras tiempo y aquí está, ¿no? ¿Cómo lo explico? Yo, basado en la iglesia, la historia, la Biblia y la patrística. Comienzo. El misterio del templo, la Trinidad y la fuente de vida eterna. La fe cristiana se edifica sobre el misterio insondable de Dios, que no se nos revela como un ser solitario, sino en comunión eterna de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este misterio trinitario es el centro de nuestra fe y el fundamento de la historia de la salvación y fuente inagotable de vida eterna. Sin embargo, este Dios, uno y trino, no permanece oculto en sí mismo, sino que se manifiesta en la historia a través de signos, imágenes y acontecimientos que revelan poco a poco su designio de amor. Entre esos signos, el del templo, el cual ocupa un lugar privilegiado. El templo en la tradición bíblica representa un lugar donde Dios habita y se encuentra con su pueblo. Desde la tienda del encuentro en el desierto hasta el templo de Jerusalén, Israel supo que el Dios vivo estaba en medio de ellos, pero también que su presencia era misteriosa y desbordaba cualquier construcción humana. Ahora con Jesucristo, el templo alcanza su plenitud. Su propio cuerpo es proclamado como el verdadero templo y de él brota la vida nueva mediante el don del Espíritu Santo. Como enseña el Evangelio de San Juan, cuando Jesús es traspasado por la cruz, de su costado abierto salen sangre y agua. Juan 19:34, signos sacramentales de la Iglesia y de la comunicación del Espíritu Santo. Este misterio de la fuente de vida eterna no puede comprenderse sin volver al corazón mismo de la Trinidad. La procedencia del Espíritu Santo, que la Iglesia occidental confiesa como proveniente del Padre y del Hijo, es decir, el Filioque, es una clave esencial para unir la vida interna de Dios con su manifestación en la historia de la salvación. No se trata de una ocurrencia del Papa, sino de la certeza de que el Espíritu, eterno vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, se derrama sobre nosotros como agua viva para hacernos partícipes de la comunión trinitaria. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Desde los primeros siglos, no es una ocurrencia del Papa, los cristianos reflexionaron sobre la identidad del Espíritu Santo. La Escritura lo presenta como alguien personal, no como una mera fuerza. Jesús lo llama el Paráclito, el Consolador, el Espíritu de verdad. En el Evangelio de Juan encontramos palabras decisivas. Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Juan 15:26. Aquí se revela tanto la procedencia del Espíritu del Padre como su misión de testimoniar a Cristo. Más adelante Jesús afirma, Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os anunciará. Juan 16, 14, 15. Estas palabras muestran que el Espíritu recibe eternamente del Hijo lo que es del Padre. La tradición latina, no es ocurrencia del Padre, verá aquí la confirmación de que el Espíritu Santo procede del Padre y también del Hijo, sin dividir la fuente única de la divinidad, que es el Padre, pero reconociendo que el Hijo participa con él en la comunicación del Espíritu. San Agustín lo expresa con profundidad en De Trinitate. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pero no es ni el Padre ni el Hijo, sino el Espíritu del Padre y del Hijo. Es la comunión consustancial del Padre y del Hijo. De Trinitate 15:47. Esta afirmación resume la intuición de que el Espíritu es el amor subsistente, el nexo eterno que une al Padre y el Hijo. Nada de que se le ocurrió hasta el año 1000. El Catecismo de la Iglesia Católica recoge esta enseñanza con claridad. El Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo, no como dos principios, sino como de un solo principio por una sola inspiración. Numeral 246. El Concilio de Florencia en 1439 ya había definido solemnemente esta verdad, afirmando que el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo y tiene su esencia y su ser subsistente a la vez del Padre y del Hijo. Procede eternamente de ambos como de un solo principio y por una sola inspiración. Dessinger 1300. Así la teología católica sostiene que el Padre es la fuente de toda divinidad, pero que el Hijo, al ser consustancial con él y recibir todo lo que es del Padre, participa con él en la comunicación del Espíritu.
Esta doctrina, lejos de ser un detalle secundario, nos revela que Dios en sí mismo es un misterio de comunión y que el Espíritu es el amor vivo que une eternamente al Padre y el Hijo. Ahora vamos a la parte del cuerpo, el verdadero templo. La noción de templo se transforma radicalmente con la llegada de Cristo. En los evangelios anuncia: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. El evangelista aclara que él hablaba del templo de su cuerpo. Juan 2:21. Con estas palabras, Jesús redefine el lugar de la presencia de Dios. Ya no será un edificio hecho por manos humanas, sino su propia humanidad. San Juan Crisóstomo comenta este pasaje diciendo: Cristo llamó a su cuerpo templo, porque en él habitaba toda la plenitud de la divinidad. Como en el templo antiguo estaba la gloria de Dios, así en Cristo estaba Dios mismo, y aún más, porque ahí estaba en plenitud. En la cruz, este templo vivo es abierto por la lanza del soldado. San Juan describe con solemnidad: uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. Dice Juan 19:34. Esta escena tiene carga simbólica inmensa. Los padres de la iglesia vieron en la sangre y el agua el nacimiento de la iglesia y la comunicación del Espíritu. San Ambrosio escribe: del costado de Cristo dormido en la cruz nació la iglesia, como Eva fue formada del costado de Adán. La sangre es el precio de nuestra redención, el agua el signo del Espíritu y del bautismo, de Sacramentis 4:6. El Espíritu como agua viva. El agua es uno de los símbolos más constantes del Espíritu Santo en la Escritura. Jesús lo había anunciado en la fiesta de los tabernáculos: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno brotarán ríos de agua viva. Y el evangelista explica: esto lo decía del Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en él. Juan 7:37-39. San Ireneo de León en el siglo II lo expresa con sencillez y fuerza: el Espíritu es como el agua viva que el Señor da a los que creen en él, para regar a la tierra seca del corazón humano y hacerlo fructificar contra los herejes o adversos herejes. En el Apocalipsis encontramos el cumplimiento de esta imagen. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como un cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22:1. La fuente última de vida ya no está en lugar físico, sino en la persona glorificada de Cristo, el Cordero, en el trono, cuya vida fluye eternamente del Espíritu. No me va a dar tiempo. Pentecostés, la comunicación universal. La procesión eterna del Espíritu Santo en la Trinidad se hace historia y experiencia concreta en Pentecostés. El libro de los Hechos narra: de repente vino del cielo un ruido como un viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron lenguas de fuego que se repartieron y posaron sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos 2:4. Aquí se revela un signo extraordinario. El Espíritu, que procede del Padre y del Hijo, se comunica a la Iglesia y la capacita para hablar todas las lenguas. Es decir, la comunión trinitaria se abre a todos los pueblos, superando las divisiones de Babel. San León Magno predicó sobre este misterio diciendo: lo que entonces se anunció por medio de las lenguas de fuego y las diversas lenguas a los hombres no era otra cosa que la Iglesia de Dios había de abrazar a todos los pueblos, y que por el Espíritu Santo el Evangelio debía ser anunciado en todas las lenguas. Sermón 75. De este modo, la comunicación eterna del Espíritu en la Trinidad se convierte en la comunicación histórica de salvación para toda la humanidad. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. No solo se manifestó en Pentecostés, sino permanece en la Iglesia como principio de vida y unidad. El Concilio Vaticano II lo expresó con claridad: el Espíritu Santo habita en la Iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo. Ora en ellos y da testimonio de su adopción como hijos. Lumen Gentium 4. La Iglesia entonces no es una simple institución humana, sino el cuerpo de Cristo animado por el Espíritu. San Gregorio Magno lo resumió de manera hermosa: el Espíritu Santo es el amor que une inseparablemente al Padre y al Hijo. Este mismo amor es el que reúne en la unidad a los fieles y los convierte en el cuerpo de Cristo. En fin, el costado abierto de Cristo en la cruz, del que brotan agua y sangre, es el inicio de una nueva realidad, y la Iglesia como templo del Espíritu Santo. Los sacramentos, en particular el bautismo y la Eucaristía, son los canales visibles de esta gracia invisible. Por ellos el Espíritu Santo nos une a Cristo y nos hace partícipes de la comunión trinitaria. Me falta un poquito, pero muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que quede claro. Que Dios nos bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por todos nosotros.